Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última clase por lo menos conmigo, del cuatrimestre. Nos quedaban ver tres puntos que son usucapión, división de cosas comunes y rendición de cuentas. Son tres puntos realmente cortos, ¿sí? Así que no nos va a llevar mucho tiempo esto. El que en sí nos va a llevar un poco más de tiempo de los tres es usucapión. La usucapión o proceso o prescripción adquisitiva seguramente ya lo saben, es la adquisición de un derecho real sobre un bien por el transcurso del tiempo. En todo caso, el proceso de usucapión será precisamente aquel en el cual se persiga o que tenga como objeto precisamente la adquisición de un derecho real sobre un bien por transcurso del tiempo. Eh, el, este, Ustedes van a ver que ahí en el programa dice carácter del proceso. ¿Por qué dice esto? Porque durante mucho tiempo, aunque a ustedes pueda resultar hoy extraño, el juicio de usucapión era un juicio voluntario, lo cual se prestaba para maniobras por doquier, porque imagínense que una persona se presentaba voluntariamente ante un juez y manifestaba haber ejercido la posesión durante X tiempo sobre un determinado inmueble, por ejemplo, este, y, y el titular registral de ese inmueble nunca se enteraba de esto, ¿está? No participaba de este proceso, no tenía ninguna forma de controvertir esta petición. Esto hizo que en su momento se dictara una ley que denominada Ley de Catastro Territorial, que es la 1449, que después fue modificada por un decreto ley que es el que está en el programa, te digo, no se maten en copiar, el 5765/58, que modifica los artículos 24 y 25 de esta ley de catastro territorial, Ley Nacional de Catastro Territorial. En estos artículos 24 y 25 se regula o se comienza a regular el juicio de usucapión. Tanto es así que los artículos del Código Procesal de la provincia que están referidos al juicio de usucapión, que es 679 a 682, 679 a 682, prácticamente que reproducen el 24 y 25 del decreto, ¿sí? Y de la ley 14.149 modificada por el decreto. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? Primero y principal, que el proceso del juicio de usucapión es contencioso, ¿sí? Se subraya que es contencioso precisamente porque veníamos de un proceso voluntario. Hoy a nadie se le ocurriría pensar en un juicio de usucapión no fuera contencioso, ¿sí? Pero por eso se indicó que era contencioso, porque antes no lo era. Entonces queda claro que es contencioso. Después, que el proceso tiene que sustanciarse con el titular registral del inmueble. ¿Está claro? Quien figure como dueño de ese inmueble. En el caso de la usucapión de automotores, con el titular registral, que también está regulada aquí no está en el programa, pero yo se los aclaro, el decreto ley 6582/58, que es el decreto que regula el régimen de automotores en la nación, establece un plazo de usucapión de 2 años, y también es con el titular registral, pero en el caso de los inmuebles es con el titular registral. Dice la ley, en el caso que no fuese conocido, se lo citará mediante dictos. No hay manera que no fuese conocido el titular registral. ¿Por qué? Porque no existen inmuebles que no tengan un dueño. Sobre esto hablamos en la clase pasada. No hay posibilidad. Es o un particular o el Estado, nacional, provincial, municipal, pero todos los inmuebles tienen un dueño. Entonces, no hay manera, y todos los inmuebles están registrados, en algunos casos con una matrícula, otros con un folio, los más viejos, pero todos tienen un titular registral.
Lo que muchas veces no podemos determinar es el domicilio. Ahí sí, es muy frecuente en los juicios de usucapión que el demandado, en el juicio de usucapión, que va a ser el titular registral, ¿m? este, ya está, o sea, obviamente no lo conocen, no saben muchas veces dónde vive, o el último domicilio conocido, el del padrón electoral, el del registro de capacidad de las personas, ya no vive más hace mucho tiempo, y en muchos casos ya falleció, ¿sí? Y ustedes desconocen quiénes son los herederos. Entonces, eh, ¿qué es lo que a ustedes lo viene a ver una persona que les dice, yo hace más de 20 años estoy ejerciendo la posesión sobre un inmueble, hice mi casa, o le corto el pato todos los domingos, le hice un cerco, pagué los impuestos, quiero iniciar un juicio de usucapión? ¿Contra quién? Lo primero que van a hacer ustedes es, con los datos del inmueble, pedir un informe de dominio, y ahí van a tener el demandado. ¿Quién aparece como titular registral? ¿Está claro? Les reitero, en muchísimas ocasiones, ese titular registral, a ese titular registral, no le conocen el, este, el, el domicilio. Ustedes, el último domicilio que le conocen es un domicilio donde ya no vive hace mucho tiempo, o falleció. Este, Disculpe, profe. Disculpe, en esos profe. casos, lo que ocurre, y esto es lo que ocurre en muchísimos casos de juicio de usucapión, es que siendo que el domicilio es desconocido, se lo tenga que notificar mediante dictos y se le dé intervención al defensor oficial. O sea, son muchísimos casos en los cuales, en los procesos de usucapión, donde quien asiste al demandado es el defensor oficial precisamente porque se desconoce el domicilio. En el caso de que estuviera fallecido, que ustedes tuvieran información que estuviera fallecido, ustedes van a reclamarle, o el demandado va a ser sucesores de Juan Pérez, este titular registral. ¿Está claro? Por ejemplo. ¿Sí? Este, no es necesario que abran la sucesión de Juan Pérez. ¿Está claro? Basta con indicar sucesores de Juan Pérez. No es necesario que ustedes los individualicen, porque tampoco saben quiénes son. ¿Sí? Eh, Otra cosa que plantea, y antes de meternos en el juicio de Usucapión, que plantea el juicio de Usucapión, es si debe o no atravesar una etapa de mediación prejudicial obligatoria. ¿Por qué? Porque el juicio de Usucapión no está entre las excepciones, ¿sí? Ustedes recordarán, en el artículo de la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria, en el artículo cuarto y el artículo quinto, establece, sobre todo en el cuarto, las excepciones, eh, procesos penales, familia, laborales, amparos, beneficios de sin gastos, medidas cautelares, sucesorios, concursos o sea, universales, todos, sucesorios concursales. No está la usucapión como una excepción, ¿sí? Por lo tanto, si no está como una excepción, se aplica la regla y ustedes deberían transitar la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Ahora, supongamos que ustedes logran notificar al titular registral, ¿sí? Lo citan a la mediación. Inician la mediación, lo citan a la mediación. El titular registral viene, concurre a la mediación. Y ustedes llegan a un acuerdo. El titular registral dice, la verdad, ese terreno que estás ocupando no me interesa. No me interesa. Te lo dejo. Lo único que hacerte cargo de todos los impuestos que tenga. Para mí hoy es un dolor de cabeza. Quédatelo. Y llegan a un acuerdo por el cual el titular registral le cede todos sus derechos, ¿sí? Reconoce o admite, mejor dicho, la usucapión reclamada por el requirente en la mediación. Todavía no estamos en un juicio, ¿sí? Ese acuerdo hay que homologarlo. Se tiene que someter a la homologación del juez. ¿Para qué? Para que el juez dicte sentencia homologándolo y poder anotarlo en el registro de la propiedad inmueble. Pero ahora el juez dice, no, yo no lo homologo el acuerdo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de orden públicos involucradas. El régimen de la propiedad inmueble es un régimen de orden que está regulado por normas de orden público. Y las partes no pueden escapar a ese régimen, ¿sí?
Porque podría esto ser una venta o una donación encubierta. Esta suerte de allanamiento, entre comillas, porque en realidad no estábamos en una etapa en el proceso, o sea, una admisión de la pretensión en la etapa de mediación y este acuerdo. ¿Está claro? Esto pasó a Cámara de Plata. Y hay una sentencia del Juzgado Civil 14 que aparentemente no fue apelada, porque yo la arrastré si fue a Cámara y no fue a Cámara. Pero hay una sentencia del Juzgado Civil 14, año 2012, donde se dio exactamente esta situación que yo acabo de describir. Hubo un acuerdo en un proceso de usucapión en el marco de la mediación, se sometió a la homologación del juez y el juez le bajó el pulgar. Dijo no, porque se están violando normas de orden público. ¿Mm? Con lo cual, bueno, entonces, ¿para qué vamos a transitar una etapa de mediación si, llegado a un acuerdo, el acuerdo no se va a homologar? ¿Sí? No tiene sentido. Ese es el motivo por el cual la Cámara de Mercedes, la Cámara de La Matanza, la Cámara de La Plata, la Cámara de San Isidro, decretaron la inconstitucionalidad, en algún caso, de la exigencia de mediación al proceso de usucapión, o directamente la innecesariedad de tramitar la etapa de mediación. Es decir, la situación fue la siguiente en estos casos. Hubo una persona que inició el juicio de usucapión, directamente interpuso la demanda. Y el juez dijo, no, señor, usted tiene que primero pasar por la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Esta persona, la parte actora en el juicio de usucapión, apeló a esa resolución y fue a la Cámara. Y la Cámara dijo, no, señor, no es necesario porque hay normas de orden público involucradas. Por lo tanto, esto no se puede arreglar en una mediación. Es necesario transitar un proceso de usucapión y es necesario que haya una sentencia judicial que decrete que la parte actora del juicio de usucapión adquirió el dominio por usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Entienden esto? Entonces, acá hay un problema porque hoy, en la ley, en principio, es necesario transitar una etapa de mediación, lo cual es verdaderamente un disparate. Y es inclusive uno de los fallos, dice el de San Isidro, dice, se obliga a la gente a gastar tiempo y dinero en algo que no tiene ninguna autoridad, porque por más que se llegue a un acuerdo, es decir, que la mediación tenga resultado fructífero, no va a servir de nada porque este acuerdo no puede ser homologado. Ya en la etapa judicial, les decía, el proceso es contencioso y la demanda se interpone contra el titular registral. Eh, este, el proceso en cuanto a las reglas, fíjense, si ustedes van les decía estábamos en el 679, profesor. 9. No sé por qué estaba con el 673, me quedé de edición de condominio. El 679 los remite a la vía sumaria. En el caso de Nación, que no hay juicio sumario, es por las normas del proceso ordinario. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, si interpone la demanda, se corre traslado por 10 días. Aquí al titular registral. No encuentran el domicilio, el juez ordena las averiguaciones necesarias para establecer el mismo, oficio al registro, a la Cámara Nacional Electoral, oficio al registro civil de capacidad de las personas. Y si aún así no se lo puede determinar, se lo notifica mediante edictos y se le da intervención al defensor oficial. ¿Sí? Como ustedes ya saben, en todos los supuestos en que el demandado no se le conoce el domicilio, se notifica mediante edictos. Se admite todo tipo de pruebas, ¿sí? Pero fíjese que la ley 14.149 dice, artículo 24, que no puede basarse exclusivamente la sentencia que haga lugar, obviamente, al usucapión, en la prueba testimonial. No basta con llevar testigos, ¿sí? Es necesario demostrar por otros medios de prueba los actos posesorios. No falta con llevar 3 testigos que digan, sí, hace 25 años que está ahí. Con eso no basta. ¿Pueden hacerlo? Sí, obviamente que sí. Después dice, será especialmente valorado el pago de las tasas, de los impuestos o tasas, agrego yo, servicios, por parte de quien reclama el usucapión.
Ahora, ustedes me dirán, ¿es imprescindible, es indispensable presentar las boletas que acrediten el pago de los impuestos durante los 20 años? Bueno, la ley no dice que es imprescindible, pero en la práctica, y esto ya es una cuestión más de fondo que de forma, es un elemento, no les digo decisivo, pero un elemento que siempre los jueces tienen en cuenta. ¿Está claro? Ahora, ¿pueden haberse atrasado con los impuestos? Sí, puede ser que algunos periodos no los hayan pagado. Puede ser que se hayan atrasado y hayan entrado un plan de pago y se hayan puesto al día, sí, puede ser. Pero, Profe, pero igual lo que se valora es que haya, perdón, ¿cómo? no, que yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros veíamos en reales que, por ejemplo, entre un acto posesorio y otro acto posesorio demostrado, el periodo en el medio, o sea, se presume como posesión. O sea que yo sí, lo que podría hacer es sí. hacer un acto posesorio, qué sé yo, pago de un impuesto el primer año y a los 20 años el segundo. Sí, no, igual, no, si fuera, está bien, ¿no? Pero si fuera así, yo entiendo que no lo valoraría en el juez de esa manera. Y ahí va mi segunda Tiene que, pregunta. valoraría que exista una mínima, un poco de continuidad en eso, ¿está? Sí. Esto sin perjuicio, yo les decía, de que además de los impuestos, ustedes puedan demostrar con prueba documental, por ejemplo, otros actos posesorios. Supónganse que ustedes hicieron construcciones en el lugar y tienen las facturas o las boletas de los pagos de lo que gastaron en materiales o en mano de obra, fotografías de todo el proceso de la obra, los planos que hubiesen realizado, inclusive una prueba, si ustedes hasta quieren hilar un poco más fino y asegurarse el resultado, una prueba pericial de un arquitecto que determine la antigüedad de la construcción, ¿sí? El tema es que es válido cualquier tipo de pruebas a los efectos de probar la posesión. Ustedes, abogados del usucapiente, el que solicita, el que pretende la usucapión, su objetivo es poner arriba de la mesa todos aquellos elementos que puedan convencer al juez de que su cliente hace 20 años, si es posesión de mala fe, 10 años si es justo título y buena fe, que es la menor cantidad de los casos, está ejerciendo la posesión del inmueble. Eh, por otro lado, el Código Civil y Comercial también entra a tallar en esto. El Código Civil y Comercial creo que es en el 1897 o a partir de 1897, si mal no recuerdo, regula la prescripción adquisitiva y establece que obligatoriamente el juez tiene que ordenar y trabar la anotación de litis en el registro de la propiedad inmueble. ¿Sí? Esto es en el registro de propiedad, en realidad. Esto es muy importante porque acá tiene dos particularidades. Uno, la medida cautelar está ordenada por la ley, está dispuesta por la ley. Es decir, ya no es a pedido de parte la medida cautelar, como ocurre en todos los casos prácticamente. ¿Sí? Acá es la ley la que dispone al juez o que obligatoriamente tiene que ordenar y trabar la medida cautelar. Pero además, en realidad, la ley lo hace también en forma un poco protectora de quien reclama la usucapión, pero también a los efectos de evitar conflictos posteriores. ¿Por qué? Porque imagínense que yo inicio un juicio de usucapión, el demandado contesta la demanda y mientras tanto vende el inmueble. ¿Está claro? La anotación de litis lo que hace precisamente es, la finalidad, y ustedes lo vieron en la bolilla medida cautelar, es advertir a terceros la situación de ese inmueble. Entonces, ya el tercero que lo compre no puede decir, yo no sabía el juicio de subcampeón. No, sí sabías, porque hay una litis trabada que te advierte la existencia de que ese inmueble es objeto de un proceso de usucapión actualmente. ¿Sí? Eh, este, a su vez, la ley también exige que como requisito de la demanda
que se acompañe un plano de mensura. Esto es una cuestión, esto lo hacen los agrimensores, no es la cédula catastral, o estado parcelario, no es la cédula catastral que se hace para vender, sino que es otra cosa, es algo más o menos similar, que dicho sea de paso es algo costoso, hoy debe estar en 60, 70 mil pesos por lo menos. Y yo la última que hice fue el año pasado y creo que salió 50, ¿sí? Y el agrimensor haciendo precio. Así que hoy debe estar por lo menos 70, 80 mil pesos. Y en realidad es un dictamen o estudio técnico, un dictamen técnico de un agrimensor referido al inmueble con las medidas y linderos del mismo. ¿Está claro? Esto es un requisito sine qua non de la demanda, ¿sí? El acompañar la mensura de usucapión. De lo contrario, ustedes no pueden seguir adelante. Es lo que llaman la ley del plano de mensura, también conocida como mensura de usucapión. Obviamente que si el inmueble es fiscal, el demandado va a ser la entidad fiscal correspondiente, sea Estado nacional, provincial o municipal. Dice la ley que las disposiciones precedentes se aplican cuando la adquisición del dominio por usucapión se plantea dice como acción, en realidad debería ser como pretensión, y no como defensa. ¿Por qué? Hay supuestos en los cuales la usucapión puede ser alegada como defensa, por ejemplo, ante un desalojo. ¿Sí? En esos casos, no son estos requisitos, no hay, obviamente que ustedes, si alegan a usucapión, van a tener que probar los actos posesorios, ¿sí? Pero no es necesario que acompañen la mesura de usucapión, ¿está claro? Porque ahí lo están planeando únicamente como defensa, ¿sí? Ahora, y antes que lo pregunten, ¿y si lo planteara como reconvención? No lo dice la ley. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque en realidad la reconvención es una pretensión, pero deducida por el demandado en el mismo proceso. ¿Está claro? De hecho, a la reconvención se le aplican las reglas de la demanda. ¿Estamos? Y a la constitución de la reconvención, las reglas del 354. ¿Sí? Entonces, si se planteara como reconvención, yo entiendo que sí. De lo contrario, si se plantea únicamente como defensa, contestación de demanda, nada más, no es necesario cumplir todos estos requisitos. Bien. La sentencia, la sentencia es declarativa, ¿sí? Pero si bien es declarativa, no retrotrae el Estado al comienzo de la posesión, sino que se es dueño a partir de ahora, de que se dicta la sentencia. Les digo porque esto es un poco un contrasentido, porque cuando una sentencia es declarativa, muchas veces está retrotrayendo las cosas al inicio de la posesión. No, la sentencia es declarativa, pero es a partir de ahora. Se es dueño a partir de ahora. Y además por el tema de los frutos ¿Cómo? percibidos y eso, además por el tema de los frutos. Exactamente es por eso. Por eso lo dice el Código Civil. Una Esto lo dice el consulta. Código Civil Comercial. Y por otro lado, la Perdón. sentencia, obviamente que la sentencia queda, que ustedes entiendan, en el expediente. Es decir, ¿cómo se entera el registro? El registro se va a enterar una vez que esa sentencia se inscriba en el registro. Obviamente que para que se inscriba, además de estar firme, tienen que abonarse tasa de justicia, sobre tasa de justicia, honorarios y aportes de los abogados intervinientes, ¿sí? E ingresos brutos también de los abogados intervinientes. ¿Está? Recién ahí el juez va a librar el oficio de inscripción de la sentencia en el registro respectivo. ¿Sí? Hay una pregunta por ahí. Hola, Sí, ¿qué tal? sí, Una Ashley. consulta. Tengo acá en los apuntes ¿existe alguna diferencia del efecto retroactivo si fuera la prescripción breve? Sí, en el caso de la prescripción breve, sí, por el tema del justo título, pero en el caso y gracias por la aclaración, en el otro no, en el otro no. No entendía por qué, claro. La de los 20, exactamente. Lo que pasa es que la verdad que en la práctica, la prescripción breve, la de justo título, que es supuestos puntuales, es decir, cuando el que vendió no tenía, era por ahí incapaz,
En la práctica, la verdad que son supuestos excepcionales. El 99% de los juicios de usucapión son casos en los cuales se ha ejercido la posesión durante 20 o más años. Es decir, el que se metió en un terreno y ejerció actos posesorios, o alega haber ejercido actos posesorios, durante 20 o más años, ¿sí? Pero gracias por la aclaración, porque en ese caso sí, el efecto es distinto. Bueno, vamos a meternos ahora en la... Bueno, obviamente que la inscripción de la sentencia implica la cancelación del dominio anterior, ¿sí? Es decir, se da de baja el dominio anterior y se da de alta al usucapiente, ¿sí? Que se quedó con el inmueble. ¿Está? ¿Por qué? Porque normalmente el registro, ¿cómo inscribe los dominios? Es una cadena. Hay lo que se denomina un tracto, ¿sí? Registralmente. Es decir, Juan Pérez le vende o le dona a Carlos López. Y así sucesivamente. El otro le vende a José Ramírez. Acá no hay una enajenación, no hay una venta. Originaria la adquisición. Entonces, lo que va a hacer el registro es cancelar, por orden del juez, cancelar el dominio anterior, el del demandado en el juicio de usucapión, el anterior titular registral, y dar de alta como nuevo titular al usucapiente, que ganó el juicio de usucapión. Ahora sí, nos vamos a meter en división de cosas comunes. Esto lo van a ver en el 673, si la memoria no me falla. 673, 74 y 75. No hay mucho, la verdad, para decir, porque la división de condominio tramita por las normas del proceso sumario. ¿Cuándo se da la división de condominio? La división de condominio es cuando es el proceso en el cual, o en virtud del cual, el, uno de los condóminos, uno o varios condóminos, requiere de los demás, de los restantes, la división de un bien que se encuentra en un condominio indiviso, ¿sí? O también, y esto ya por ahí más excepcional, cuando el régimen de división forzosa ha finalizado. A veces que se establece un régimen de división forzosa durante un determinado tiempo, ¿sí? En la gran mayoría de los casos directamente no se dijo nada y lo tienen en condominio sin decir nada y por lo tanto el condominio es indiviso. ¿Qué significa que es indiviso? Que no se sabe, son 3 condóminos, cada uno tiene un 33,33%, pero no dice, no es de acá hasta acá, sino los 3 tienen la tercera parte del todo, ¿sí? En forma indeterminada. El régimen de condominio indiviso tiene la particularidad que cualquiera de los condóminos en cualquier momento puede decir, basta, no juego más, no quiero ser más, quiero dividir el condominio, ¿sí? No quiero seguir más condómino, ¿sí? Entonces, quiero que se determine cuál es mi parte y ser dueño exclusivo, titular exclusivo de mi parte, en la medida que sea posible. El régimen de condominio, la división de condominio, o el proceso de división de condominio, tiene que atravesar una etapa de mediación prejudicial obligatoria. Ahora, la división de condominio tiene la particularidad que, como cualquiera de los condóminos, en el condominio indiviso, puede pedir la división de condominio en cualquier momento, los demandados, la verdad, no tienen argumentos para resistir la pretensión. ¿Entienden? Porque no hay manera, porque la ley es clara. La ley lo que dice es cualquiera, palabra más, palabra menos, cualquiera de los condóminos en cualquier momento puede pedir la división de condominio. Entonces, vos iniciás una demanda de división de condominio. Los demandados, ¿qué te van a decir? No, me opongo ¿por qué? Por nada, no tienen, a menos que existiese algún motivo en la escritura donde está pactada o alguna cláusula de indivisión. Ahí sí. Yo diría me opongo porque es carísimo escriturar. Sigamos Bueno, así. pero no hay, pero no hay, está bien, pero no ese es un argumento legal, lamentablemente. Entonces, no hay motivo para oponerse. Entonces, es relativamente común
que en los juicios de división de condominio haya un allanamiento, ¿sí? Y que el condómino, el demandado, o los condóminos demandados, se allanen y pidan, ¿para qué allanarse? Para pedir la exhibición de costas, De costas. ¿sí? Pero, ocurre lo siguiente, recuerden el régimen de costas, no tienen que haber dado lugar al proceso con su conducta, ¿entienden? Esto podría Pero tener en algún ese caso, fundamento. ¿Cómo? una consulta, en ese caso, si se allanan, ¿no? Existe la división extrajudicial. ¿Por qué llegaron a la división judicial? Ahora Y vamos porque con una eso. parte es incapaz, ponele. Ahora vamos con eso. Ahora vamos con la división extrajudicial. Entonces, si el proceso de división de condominio atravesó, como tiene que atravesar, una etapa de mediación prejudicial, obviamente que si hubo una carta documento intimando a la división de condominio, ya no podés pedir exhibición de costas, ¿está claro? Porque vos ya sabías del reclamo, vos demandado ya estabas en conocimiento del reclamo, ¿sí? Vos con tu negativa, o tu falta de respuesta, obligaste a la parte actora a tener que ir, acudir a la vía judicial. Pero además, el proceso de división de condominio tiene que atravesar una etapa de mediación prejudicial obligatoria. O sea que vos lo llamaste a los condóminos a una mediación, tuvieron que venir, o no vinieron, no les importó, o vinieron, no llegaron a un acuerdo, y esa falta de acuerdo te obligó a vos, condómino, que pedís la división de condominio, a tener que iniciar un proceso judicial. Ahora, iniciaste la mediación, citaste a los otros condóminos, vinieron los condóminos, dijeron, no voy a dividir el condominio, o te pusieron 20.000 pesos, no llegaron a un acuerdo, metiste la demanda, le notifica la demanda y contesta diciendo, no, ahora me allano, pido exhibición de costas. No, ¿cómo exhibición de costas? ¿Por qué no arreglaste hace 2 meses la mediación? Les digo porque esto me pasó, ¿sí? Me lo han planteado y el argumento mío, y que además me dieron la razón, es precisamente el que les acabo de decir. Es decir, se podría haber llegado a un acuerdo en la mediación, era el marco ideal para hacerlo, y si fracasó la mediación, si estoy litigando en un proceso judicial es precisamente porque fracasó la mediación, porque no pudimos llegar a un acuerdo. Porque en realidad el acuerdo era dividamos y punto. ¿Sí? Y aún habiéndose allanado, al contestar la demanda, le impusieron las costas. Precisamente por eso, porque la falta de acuerdo en la mediación revelaba que los demandados habían, con su conducta, provocado que la parte actora no tenga más remedio que iniciar el proceso. Ya no era oportuno, digamos, sería por eso. ¿Cómo? Porque ya no era oportuno. Sí, no, pero no era oportuno, exactamente, porque la mediación obra como una suerte de intimación o de constitución en mora, en este sentido, ¿sí? Una vez, fíjese el 674, una vez ejecutoriada la sentencia puede disponer la forma en que se va a realizar la división. De lo contrario, lo deriva a el acuerdo que formulen las partes o la eventual venta judicial. Es decir, que ejecutoriada la sentencia, una vez que está firme y consentida, ejecutoriada, se fija una audiencia a los fines para que comparezcan los condóminos y acuerden la forma en que van a realizar la partición. Acá hay 2 maneras, o 3 maneras. Una, que acuerden la partición en especie, es decir, que acuerden realizar la partición materialmente, y esto va a depender de que catastralmente se pueda hacer. Por ejemplo, que se determine, que se subdivida el inmueble, en el ejemplo que daba, los 3 condóminos, que se divida en 3 partes, que se subdivida, pero para eso tiene que ser catastralmente factible. Y si es La posible, otra, ¿cómo? si es posible, ¿es la regla? Es decir, que sí o sí se va a tener que hacer en especie o pueden optar Sí, por la se venta. tiene que hacer en especie si están de acuerdo. Ahora, si no están de acuerdo, si hay uno que dice, no, a mí no me interesa, basta que uno diga que no,
en ese caso, se tiene que vender el inmueble. La opción 1 es que se acuerde la venta privada, por ejemplo, que acuerden poner el inmueble en 2 inmobiliarias a la venta y que pongan un piso mínimo de precio. ¿Está claro? Acá rige de alguna manera la libertad contractual, de alguna manera no, rige. Ahora, supongamos que ni siquiera se ponen de acuerdo en esto. O hay condominios que no van, no les interesa. Entonces, en ese caso, nos queda otro remedio que requerir la venta judicial del bien. Con lo cual pierden todos, porque la venta en una subasta no es lo mismo que publicarlo a través de una inmobiliaria y como quien dice, buscarle la novia, ¿sí? Es decir, y pelear el precio con un interesado en la compra, ¿sí? En una venta judicial normalmente se vende en un valor notoriamente inferior al valor de mercado, ¿sí? Entonces, más allá de todas las cuestiones que ya no ocurren porque la subasta es electrónica, que ocurrían antes en la subasta, ¿sí? Pero obviamente el precio de venta que se pueda obtener en una subasta judicial no es el mismo. Pero a veces pasa, ustedes me dirán, bueno, pero pierden todos, pero a veces pasa que hay condóminos que, muchos condominios son además familiares, ¿sí? Entonces a veces hay cuestiones de familia, pasa de factura de cosas pasadas, entonces dice, bueno, mira, listo, quiero que perdamos todo. Listo, entonces a mí no me interesa. Con tal de jorobarte, que termine esto en una subasta. ¿Ah? Esto a veces pasa. A veces la gente no es muy racional, que digamos, y les van a ver esto en la profesión montones de veces. Respecto a la división extrajudicial, en realidad, y esto Roque lo había anticipado recién, cuando la división extrajudicial entra, pasa a ser judicial, digamos, ¿no? En realidad, si la división es extrajudicial, no tendríamos que estar hablando de esto, de esta materia. ¿Por qué? La división extrajudicial es que los condóminos van a una escribanía y se hace una escritura de división de su división. ¿Está claro? No hay proceso, No hay digamos. proceso, No claro. sería nuestra materia. Exactamente. Ahora, ¿cuándo aparece el juez en esta historia? Cuando hay un incapaz, que es lo que Roque recién adelantaba. Cuando hay un incapaz, ese acuerdo de división extrajudicial tiene que ser sometido a la homologación judicial. ¿Está claro? Es el único supuesto. De lo contrario, si no hay incapaces, no hay proceso. Profe, El pero tema empieza y termina en una escribanía. También se puede dar el caso que los condóminos no se pongan de acuerdo, ¿no? No, O es que un que, bueno, tercero. es que si no se ponen de acuerdo, uno de los No condóminos hay hará extrajudicial. el juicio de división de condominio. Claro, eso es ahí en está el tema. sucesiones, eso es en el proceso sucesorio, creo que nos genera por ahí un poco, como también estamos viendo el proceso sucesorio, y ahí sí está el caso de que adentro mismo del proceso pueda darse la división extrajudicial y la judicial, puede ser, ¿no, profe? La partición. La partición, exacto, eso. La No, partición. sí, No, igual. lo que pasa que lo que toca esto con el proceso, la división de condominio o el régimen de condominio, con el proceso con el régimen de sucesiones, se tocan en un punto que es la comunidad hereditaria. Cuando 3 sucesores universales resultan ser, heredan, o suceden universalmente al causante en la titularidad de un inmueble, tienen un régimen que en realidad no es condominio, que es comunidad hereditaria, ¿sí? Que tiene un régimen que es similar al del condominio. Hay una eterna discusión respecto a si el régimen de comunidad hereditaria es un condominio. En realidad no es un condominio. Algunos entienden que recién es un condominio cuando la partición se inscribe en el registro. Algunos dicen que cuando acuerdan la partición ya hay un condominio. Otros dicen que cuando se inscribe en el registro. Y hay algunos que dicen ni siquiera cuando se inscribe en el registro, lo cual me parece un disparate, ¿no? Porque si no, porque en realidad cuando se inscribe en el registro pasan a ser claramente condóminos, ¿no?
La gran mayoría entiende que cuando la partición hereditaria se inscribe en el registro, ahí pasan a ser, condóminos, ¿sí? Copropietarios, como quieran decir. Yo tengo 3 preguntas. A ver, primera. En este caso, para que se me borró. En el caso que estamos hablando de las excepciones que se dan para que se haga judicial, también puede ser que un tercero con un interés legítimo se oponga. Puede ser el caso del acreedor hipotecario, ¿lo estoy relacionando bien? Que pida que sea judicial para proteger. Sí, podría llegar a ser. Sí, podría llegar. Ok, ¿Otra? y la otra, yo tenía entendido también que la regla de la partición sea en especie. Entonces, si uno de 3 no está de acuerdo, igual se tiene que realizar en especie si es posible y no la venta. Tiene ¿Es que haber así? con conformidad de todos. Y en la judicial, ¿cómo es? Si no llegan a una conformidad, ¿qué decide el juez? No, si el juez dispone la partición en especie, será claramente en especie. Pero lo que pasa es que muchas veces es imposible que el juez sepa en la sentencia, al momento de dictar sentencia, si eso es catastralmente posible. A veces lo que dispone es la partición en especie, siempre y cuando esto sea catastralmente posible. Porque hay inmuebles, por ahí vos no podés partir en especie un departamento de 2 ambientes. O sea, no hay manera. ¿Está claro? Ni en 2 ni en 3 lo puedes partir en nada. Es decir, esa es la cuestión. Entonces, si catastralmente es posible, ¿sí? En el caso de un terreno, y bueno, hay que ver también las dimensiones, porque por ahí es un terreno muy chico y tampoco catastralmente es posible poder partirlo en especie, sobre todo si son más de 2 partes. Bueno, nos queda, Y para perdón, la terminar, tercera. sí, Y perdón, no me he me olvidado. interrumpo. El heredero que todavía no realizó la sucesión, ya es condómino, porque ni bien muere la persona ya se hace condómino. Sí, en realidad no es exactamente condómino, en todo caso es sucesor universal. Lo O que pasa es heredero. que, repito, los que integran la comunidad hereditaria indivisa, los coherederos, son coherederos, no son condóminos. ¿Sí? No, pero Se les aplica supletoriamente en muchas cuestiones las reglas del condominio, ¿sí? Pero no ser exactamente condominio. mi pregunta va a cuando se hereda ya un condominio. Sí. Es decir, o sea, yo heredo directamente el condominio de Pero que mi una antecesor. parte. Una Suponete parte. que, claro, Ahí suponete, vos heredás yo la tercera parte de un inmueble, por ejemplo, de una casa, ponele. Eso. Bien. ¿Y? Claro, y ahí yo, sin hacer la sucesión, ¿puedo realizar la división de condominio, actuar como propietario o necesito hacer Bueno, previamente la esa sucesión? es una pregunta que tiene que ver con la legitimación del sucesor universal para promover un juicio. Y esto depende de si es un heredero forzoso o no. Porque el heredero forzoso al heredero forzoso se le difiere la herencia en el momento mismo del fallecimiento. En el momento que falleció el causante, los bienes pasaron al heredero forzoso. En el no forzoso, ¿sí? O el testamentario, se necesita la declaratoria de herederos. Pero, en la práctica, muchas veces te piden la declaratoria de herederos. Mal, ¿sí? Si sos heredero forzoso. Porque si sos heredero forzoso, no necesitas una declaratoria de herederos. Lo que ocurre es que a la larga lo vas a tener que hacer porque es necesario que vos inscribas esa parte en la sucesión, denuncies ese bien en la sucesión, pero no impedís, si vos me decís si puede el heredero forzoso iniciar un juicio de división de condominio sin haber iniciado la sucesión, podría llegar a hacerlo, ¿sí? Es legitimado, Pero claro. lo más probable es que te soliciten en algún momento el inicio del proceso sucesorio y después la posterior declaratoria de herederos, para poder acreditar la calidad de heredero. De hecho, si vos vas, supongamos que
vos sos heredera de que vos heredaste la tercera parte de un inmueble, como decíamos, y vas con los otros 2 condóminos a una escribanía, y te dice, venimos a firmar una escritura de subdivisión, y te dicen, bueno, vos, Josefina, vos no figuras como dueña. No, esto era de mis padres, yo lo sucedí. ¿Hiciste la sucesión? No. Bueno, hacé la sucesión y después volvés. ¿Está claro? Te va a decir el escribano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él no le consta que haya otros herederos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la vas a tener que hacer a la larga, lo vas a poder iniciar por ahí, pero a la larga lo vas a tener que hacer la sucesión porque al juez no le consta que haya otros herederos. Entonces, ¿por qué lo va a inscribir esa parte exclusivamente a nombre tuyo? ¿Sí? Nos vamos para atrás, 649, proceso de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la obligación que tiene todo aquel que administra bienes ajenos de dar explicación documentada del resultado de esa administración. ¿Sí? Lo que ocurre, por ejemplo, en el mandato, que es el ejemplo más sencillo. La rendición de cuentas abre 2 posibles conflictos, en realidad 3 posibles conflictos. Uno es la discusión sobre si existe una obligación de rendir cuentas. 2, una vez que ya tenemos claro la primera pregunta, ¿cuál es el resultado de la rendición de cuentas? Es decir, se rinden cuentas y la otra parte, el mandante, por ejemplo, puede estar en desacuerdo, ¿sí? Y puede impugnar esa rendición de cuentas. Es decir, ¿cuál es el resultado de esa rendición de cuentas? Y si ese resultado arroja que, por ejemplo, el mandatario le debe al mandante, o que no le debe absolutamente nada, o al revés, puso plata a su bolsillo. Y la tercera parte es la ejecución del saldo que hubiere. ¿Está claro? Si la rendición de cuentas arroja como resultado que, por ejemplo, el obligado a rendir cuentas, por ejemplo, un mandatario, le adeuda plata al mandante, supongamos que se prueba que el mandatario recibió 1.000.000 de pesos y le devolvió al mandante 800.000, o sea, hay 200.000 que están faltando. ¿Sí? Ese saldo puede ser ejecutado. Es decir, la ejecución, por las reglas de la ejecución de sentencia, de las cuentas adeudadas. ¿Está claro? Entonces, primero discutimos, ¿había que rendir cuentas o había una obligación de rendir cuentas? 2, discutimos la rendición de cuentas propiamente dicha. ¿Cuáles son las cuentas que hay que rendir? ¿De qué forma se están rindiendo? ¿Están documentadas? ¿No están documentadas? ¿Le debe el obligado a rendir cuentas plata a la persona que reclama la rendición de cuentas? Y la tercera es, si hay un saldo, la ejecución del mismo. El 649 arranca que por la demanda de obligación de rendir cuentas, que tramitan acá en la provincia por las reglas del juicio sumario, y en Nación, que no es sumario, por el ordinario, igual que en los otros. Puede ser que la obligación de rendir cuentas integre otras pretensiones que van por juicio ordinario, y en ese caso van a ir por las normas del juicio ordinario. Por ejemplo, un incumplimiento de contrato que supere las 4.500 IUS, inicia un juicio de incumplimiento de contrato por 20 millones. Incumplimiento de contrato y rendición de cuentas. Obviamente que esto va a ir todo en el mismo proceso. Se acumulan las pretensiones, va a ir por la vía ordinaria. De lo contrario, si el proceso es la demanda exclusivamente de rendición de cuentas, va a ir por la vía sumaria. El traslado de la demanda, además de traslado para comparecer a derecho, contestar la demanda, tiene otro apercibimiento. Fíjese la segunda parte del 649, o el segundo párrafo, que si no la conteste, o se admitiera la obligación,
se aprueban ya directamente las cuentas que haya presentado la parte actora. Supongamos que la parte actora reclama la rendición de cuentas y además indica que, dice, el demandado tenía obligación de rendir cuentas. Yo le encargué la venta de un vehículo, le di un poder para esto, lo vendió, cobró 1,5 millones de pesos y nunca me dio un centavo. ¿Sí? Se le corre traslado de la demanda al demandado. El demandado, ante todo, tiene que contestar respecto de si existe o no una obligación de rendir cuentas. Porque supongamos que diga, no, la verdad, nunca me dio ningún tipo de poder. O me dio un poder y al día siguiente me lo revocó. ¿Está claro? No llegué a hacer nada. Ahora, si no la contesta o admite la obligación de rendir cuentas y no propone ninguna otra, obviamente, se van a aceptar las que haya presentado la parte actora. Si el demandado propone o plantea o presenta y en forma documentada sus propias cuentas, entonces dice, no, yo vendí el vehículo, pero no cobré 1,5 millones, cobré 1,300,000, acá está el recibo que le firmé al que compró el vehículo, a quien ofrezco de testigo, y además yo tuve que, de esa plata, pagar 150.000 pesos de impuesto automotor, de patentes. ¿Sí? De manera tal de que es 1.300.000 menos los 150 y acá está el saldo y lo deposito. ¿Sí? Ahí se abre un proceso en el cual van a discutir no ya la obligación de rendir cuentas, sino las cuentas propiamente dichas. Y acá, fíjense que el juez tiene, fíjense, el 651, 652, 651, tiene la facultad de fijar con amplitud los plazos en los cuales se va a desarrollar el periodo probatorio. Entonces, primera opción, la parte actora reclama la rendición de cuentas, presentando sus propias cuentas. El demandado las admite y no dice nada, se aprueban las que diga el actor. O el demandado no contesta, se aprueban las que diga el actor. Segunda opción, la parte actora reclama la obligación de rendición de cuentas, y el demandado, si bien reconoce la obligación de rendición de cuentas, presenta las propias. Entonces, la discusión del proceso va a estar ceñida a la veracidad o no de las cuentas presentadas por el demandado. ¿Sí? Y el juez después, en función de las pruebas que se produzcan, la pericia contable, pericia de prueba testimonial, va a aprobar o no las cuentas presentadas por el demandado. ¿Ese también va por vía sumaria? Va por la vía sumaria, exactamente. Fíjese que el 652 les establece, esto es un poco como el pago documentado del juicio ejecutivo, que no bastaba con indicar el pago, sino con invocar el pago, sino que tenía que estar respaldado por la documentación correspondiente. El 652 exige que el demandado justifique con la documentación pertinente las cuentas que presente. No basta con decir, yo lo vendí a tal dinero, recibí tanto, pagué tanto, no. O deduje tanto, no. Todo eso tiene que estar documentado. De lo contrario, el planteo va a ser formalmente inadmisible. Excepto en algunas que dice el 652, en aquellas cuestiones donde no se acostumbre a pedir recibos que cuando no se acostumbra a pedir recibo en forma razonable. Ya hoy prácticamente no existe ningún supuesto en el cual realmente no te den un recibo por cualquier cuestión que hayas pagado. Tiene que ser algo realmente muy ínfimo. ¿Sí? El 653 establece un supuesto particular, que es el de la ejecución parcial de los saldos. Puede ser que el demandado haya parcialmente reconocido un saldo y discutido otro. Es cierto que
recibí 1.300.000, pero tuve que pagar 150.000 pesos, de manera tal de que me quedaron 1.150.000. Y no los deposita. Eso ya está reconocido por el demandado. La parte actora ya puede ejecutar, sin tener que esperar la sentencia que decida toda la rendición de cuentas. Finalmente, el 654 establece establece como diría, las reglas del pago por consignación a la rendición de cuentas. El pago por consignación, que es una demanda del deudor contra el acreedor, que se niega a recibir el pago y se lo deposita. Bueno, acá el 654 establece que el obligado a rendir cuentas puede que cuando la otra parte se niega a recibirlas, ¿sí?, puede demandar la aceptación de las mismas, ¿sí? No remanda la rendición, porque el que rinde es él. Puede rendirlas y demandar la aceptación de la otra parte. Y el proceso es exactamente igual, es decir, por las mismas normas. ¿Está claro? Si la otra parte no dice nada, se tiene por aceptada, ¿sí? Si la otra parte contrapone otra documentación, bueno, ahí sí se tendrá que abrir a prueba y después decidirá. ¿Está claro? Pero es una rendición de cuentas al revés, es decir, del deudor, digamos, o del sujeto pasivo en la obligación de rendir cuentas al ser el sujeto activo. El sujeto pasivo en la obligación de rendir cuentas pasa a ser el sujeto activo procesal. Se cruzan. Bueno, 7:30. Igual terminamos con Me confundí, profesor, perdón. En Sí. el 654 lo que está diciendo es que el demandado pide la aceptación del actor. Claro, que el obligado a rendir cuentas, el mandatario, por ejemplo, reclama, supongamos que el mandatario, seguimos con el mismo ejemplo, vendió el auto que le habían dado un poder para vender un auto, vende el auto, recibe la plata. Lo llama al sumandante y le dice, ya tengo la plata para dártela. Dame el CBU que te la transfiero, dónde te la deposito, te la llevo en la mano, en una valija, ¿cómo la querés? No lo contesta, le da vueltas, no lo atiende. Bueno, listo, yo tengo esta plata en la mano, no quiero tener problemas. ¿Qué hago? ¿Tiene que ver, profe, con la mora del acreedor? ¿Cómo? La consigna. Mora del acreedor. La consigna, la deposita, y además no basta con eso, sino que sí, la va a tener que depositar, y además, ya voy, Roque, y entonces, presentándose ante el juez, dice, yo vendí este vehículo, me dieron poder para vender el vehículo, lo vendí en tanta plata, cobré tanto, deduje tanto para pagar impuestos, patentes, sellado, lo que fuera, quedó tanto esto neto, lo deposité, acá está toda la documentación. Córrete de traslado a quien me otorgó el poder. ¿Sí? A los efectos que diga si está bien o si está mal, si no dice nada, se aprueba. Y si dice que están mal, más rendidas las cuentas, bueno, tendrá que decir por qué y probarlo. ¿Está claro? Y el juez después decidirá. ¿Qué me ibas a decir, Roque? Te corté. Sí, tenía que ver con la mora del acreedor, porque me acuerdo de obligaciones, pero Claro, me es sonó. que en realidad es mora del acreedor, por eso yo les decía, es el mismo razonamiento para el pago por consignación. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profe, ¿le puedo hacer? Sí. Que me confundí el otro día, si me puede aclarar. Cuando a mí me conceden un recurso y me lo van a conceder con determinado efecto y bajo determinada forma. Entonces, yo me puedo quejar no quiero usar la palabra quejar, yo puedo estar en disidencia y pedir que se me conceda de otra forma, y me acuerdo que usted había dicho, y no encuentro esa hoja, la posibilidad de que yo le podía pedir que me cambie la forma en que me lo concedió, y si Sí. no podía ir ante la Cámara por queja. Sí. Hay dos momentos para hacerlo. Sí, ¿cómo era? Fíjate, el 246, en el segundo párrafo, si cualquiera de las partes
pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar dentro de 3 días que rectifique el juez que rectifique el error. ¿Sí? Una Y lo revocatoria. mismo si pretenden de que tenía que concederse en relación. Eso cuando estás todavía en primera instancia. Pero después el expediente fue a la Cámara y el 271, perdón, te dice, si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo hacerlo en relación, el tribunal de oficio o a petición de parte, es decir, nuevamente, ¿sí? Dentro del tercer día, así lo declarará. Y si se hubiese concedido en relación, debiendo hacerlo libremente, dispondrá el cumplimiento del artículo 255. ¿Está claro? Es decir, que esto se puede plantear, es decir, el error en la forma de conceder el recurso se puede plantear dentro del tercer día ante el juez de primera instancia o dentro del tercer día radicado en Cámara. Está bien, y en el supuesto caso que... Perdón, de indicado como debe tramitar, o sí, de radicado en Cámara en realidad. Sí, en sala. Sí. A mí y ahora dos preguntas, ya de enroscada. A mí me lo concedieron libremente, entonces yo no hice memorial. Ahora el juez me dice, no, es en relación. Entonces, ahí le voy a presentar, ¿lo va a devolver a primera instancia o se lo voy a presentar directamente a la Cámara? No, lo presenta, claro, a la Cámara. Fíjate que dice el 271, en la última parte del primer párrafo, dice, mandando a poner el expediente en Secretaría para presentar los memoriales de la forma del artículo 246. Y si fuera al revés, yo... Es decir, va a ser un memorial, perdón, va a ser un memorial presentado en Cámara. Va a tener esa particularidad. ¿Sí? Y si fuera al revés, que a mí me lo concedieron en relación, yo ya llegué, el memorial llegó y el juez dice, no, esto era libremente, ¿qué me va a dar un plazo para expresar agravios? Y voy a poder ampliar el memorial que yo... Un plazo para el 255, para todas las demás cosas del 255. Ah, ok, listo, perfecto, Que profe, me había quedado... que son en relación, ¿sí? Porque, y en el supuesto caso que el juez de primera instancia me dijera, no me equivoqué en la forma de concesión del recurso, yo puedo ir porque decía en queja, como que me podía también quejar ante la Cámara, pero no, es la segunda, No. porque el hipotético caso que vimos recién fue que fue a Cámara, pero yo como voy, yo puedo ir por queja a Cámara también, ¿o no? No, pero es vos de por gusto. queja vas, fíjate, el 277, vas, además de porque no te lo concedieron, por el efecto suspensivo devolutivo, no por la forma. Recurso de queja es porque no te lo concedieron o porque te lo concedieron suspensivo cuando vos considerás que era devolutivo. Perfecto. Y el que se va a quejar en realidad es el otro. Porque si a mí me están suspendiendo, es el recurrido el que va a estar. Y bueno, depende si se hizo lugar la demanda y depende de quién está apelando. Está claro, Se puede pero quejar obviamente el demandado condenado y que interpone un recurso y se lo conceden con efecto devolutivo, ese es el que va a plantear el recurso de queja. Cualquiera de los dos se va a poder quejar entonces. Sí, a ver, en el otro no tendría agravio, es decir, la parte actora que obtiene una sentencia favorable, el demandado la apela y se lo concede con efecto devolutivo, la actora más bien va a aplaudir. ¿Sí? No veo el perjuicio. Sin perjuicio que mientras tanto ejecute o no ejecute la sentencia, pero en realidad no le provocaría ningún perjuicio. Perjuicio le provoca el que tiene que ir cumpliendo a quien se le puede ejecutar la sentencia mientras está tramitando el recurso de apelación. Y la última pregunta de mi parte. Cuando vemos amparo, yo siempre tengo una duda, y con tanta ley, que la ley nacional, que la provincial, que el artículo de la Constitución, bueno, en síntesis, si yo tengo que presentar un amparo hoy, ¿cómo me doy cuenta por qué ley me rijo? Yo tengo una idea, pero como nunca lo terminamos de definir, me quedó así como esa laguna. Bueno, esa era mi pregunta. No, lo que pasa es que el tema de la ley nacional o de la ley provincial va a depender de cuál sea el juez competente. ¿Sí? Si vos estás planteando un amparo contra el Poder Ejecutivo de la Nación, vas a ir a la Justicia Federal y por lo tanto vas a aplicar la 16986.
¿sí? Si vos el amparo lo estás planteando acá contra ARBA, vas a aplicar la ley provincial, no vas a aplicar la 1696. Bien, ¿sí? y entonces, si yo, por ejemplo, voy Es contra... la misma diferencia de si aplicás el Código de Nación y el Código de Provincia. Claro, es verdad. Te fijas contra quién demandas. Entonces, si yo voy por la ley nacional, no voy a poder usar el amparo colectivo. Esa sería como una desventaja, ¿no? Sí, de todas formas, si bien no está, a ver, curiosamente, el amparo a nivel nacional sigue estando regido por una ley que es de facto y de la década del 60. Son cosas que pasan. Bueno, Por eso, porque el artículo 43 es increíble que como que está... nadie haya sido capaz de hacer una ley de amparo, bueno, como la gente de la nación. Pero, de todas formas, como el artículo 43 consagra los intereses colectivos, nada impide en que estos intereses colectivos se planteen y que además algún tipo de asociación o ONG que represente intereses colectivos pueda plantear, de hecho pasa siempre, pueda plantear un amparo. De hecho, esto ocurre, ¿sí? Pero está bien, es más por ahí una creación jurisprudencial, pero es una creación jurisprudencial que en realidad no es absolutamente pretoriana porque tiene el respaldo del artículo 43 de la Constitución, que lamentablemente no ha sido debidamente reglamentado porque todavía tenemos la ley esta del año 66. Porque se parece mucho más a la ley provincial, va mucho más acorde a la Constitución que la ley nacional. No, bueno, Entonces, pero porque la ley provincial más tiene, nueva. no sé, 10 años menos. Por eso, entonces a los fines del examen, porque bueno, uno se va aprendiendo la diferencia, lo que evoluciona uno y la otra, pero la realidad es que está bueno saber cómo funciona el amparo así en general. O sea, Sí. yo, si bien la ley En no realidad, dice, en la práctica funcionan los dos de manera muy similar. claro, listo. La verdad que funcionan de manera muy similar. Y lo que sí recuerden que la particularidad que tiene el amparo es que no se corre el traslado de la demanda, sino que se pide informe. O sea, el denominado traslado de demanda es un pedido de informe. ¿Está claro? Es así la cuestión. Y también que después, además, en la práctica, la verdad, el amparo es el vehículo para meter una medida cautelar innovativa, porque en realidad el amparo a nadie le importa cuándo el amparo va a llegar a sentencia, la verdad es esa. ¿Sí? Todavía están tramitando los amparos del Corralito de hace 20 años. ¿Sí? Profe, es el pedido de En serio, informes, la pero gente que sacó la plata se murió toda. claro. En serio, Sí. a mí me llega cédula de tal, de vez en cuando. En el caso, Dale una más y lo tengo a Roque esperando. no, es el pedido de informes, pero si fuese contra autoridad privada, sí se corre el traslado de la demanda, Sí, ¿no? ahí sí, no, sí, ahí sí. Ok, listo, no pregunto más. Dale, Roque. Yo lo llevo a régimen recursivo del juicio ejecutivo, sí puede ser. A ver. Digamos, todas las apelaciones que se hacen antes de la sentencia de remate son con efecto diferido menos la que rechaza in limine o la sentencia. Sí. Pero Sí, nosotros la que veíamos... rechaza individe porque no hay más proceso y la sentencia Claro. porque tampoco hay más instancia. No hay manera Claro. que no podés diferir nada. Claro. Nosotros veíamos que cuando, por ejemplo, el actor, digamos, la sentencia le es favorable y ha apelado una resolución anterior, en ese caso no va a tener necesidad de apelar la sentencia de remate. Entonces, ¿cómo, si bien lo va a poder fundar dentro de los 5 días, ¿no? De dictar la sentencia, no se me ocurre un caso en el que, o sea, la sentencia le sea favorable, pero Y eso también pasa, bueno, pero eso también pasa en el de conocimiento. ¿Está claro? Por ahí te quedaron unas costas colgadas, sería el caso, como que te quedan las costas colgadas. Esa es la misma pregunta y pasa también en el de conocimiento. Vos,
hay una incidencia que vos parte actora la perdiste, apelaste, te lo considero con efecto diferido, pero después te sale la sentencia favorable, no favorable, recontra favorable. Vos te sentás, te parás a aplaudirlo al juez. La otra parte no apela, y ahí quedó. O sea, podrías Ya hacerlo, está, pero queda no te ahí. conviene. Sí. Sí. Claro, claro, no se me ocurría, digamos, pensarlo, pero es lógico. ¿Otra? Decía Sí. Lucía que quería hacer una pregunta. Igual, en ese No, ejemplo de no Roque, veo, yo Lucía. igual puedo, sí, o sea, sería muy Soy yo, arriesgado. doctor. Puedo, ¿no? Sí, yo tenía un par de preguntas, tal vez la que más confusión me da es la siguiente. Recursos extraordinarios, cuando se interpone el recurso extraordinario Sí. y se concede, ¿con qué efecto se concede? O sea, me refiero a, en los recursos ordinarios está claro, porque se suspende o no se suspende, digamos, la resolución, pero en el extraordinario nunca se habla del efecto. ¿Qué pasa con el proceso? No, porque Con esa, es suspensivo siempre siempre. suspensivo. Es Bien. suspensivo siempre. ¿Sí? Es así. Bien. Inclusive es suspensivo respecto de todo, lo cual es un disparate, porque a veces se recurre a una determinada cuestión y el resto queda firme, ¿no? Pero no existe nuestro derecho, en laboral sí, pero en el proceso civil no existe la ejecución parcial de sentencia, ¿sí? Es decir, que se Bien. puede ejecutar lo que quedó firme mientras se sigue discutiendo el resto. Ok, perfecto. ¿Otra? Gracias. Bueno, una última. A ver. En cuanto a em, la doctrina legal, Sí, el profesor del Cerro nos dijo que si bien no hay una normativa que diga que es obligatorio, digamos, sí, que es vinculante para los tribunales, sí, sí hay un fallo de corte que sí, dice que debieran atenderse, digamos, sí, atenerse, perdón, a lo que dice la Corte. Ahora, sí, mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo que no es vinculante, pero creo haber escuchado que dijo el doctor del Cerro sí, que no solo va a aplicar para la doctrina de la Corte, sí, también se aplica ese mismo fallo, que repito, es de Corte, se va a sí. aplicar a la Suprema Corte, a la doctrina de la Suprema Corte. ¿Esto es así? No, pero él se estaría refiriendo, cuando habló de doctrina legal, se estaría refiriendo a la Suprema Corte, ¿eh? No a la Corte de Nación. ¿Sí? O sea ¿Está? que esto que acabo de decir siempre es dentro del No, a marco. él se refería, porque vos hablás de doctrina legal en el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina Exacto. legal. Ahí se habla de Sí, sí. doctrina legal. Doctrina legal es la jurisprudencia de la Suprema Corte en casos análogos. Respecto de la eterna discusión de si es verdaderamente obligatoria o no para los tribunales inferiores, como por ejemplo si ocurre con los plenarios, que la ley expresa, la 5827, expresamente dice, el plenario es obligatorio para los jueces del mismo departamento judicial, los órganos inferiores del mismo departamento judicial. Pero la verdad que la ley, el Código Procesal, y la ley 5827, en ningún momento dicen la doctrina legal es obligatoria. ¿O ha habido algún fallo, ha habido en otros momentos, algunos fallos en la década del 90, por ejemplo, el fallo de la Suprema Corte que decían es obligatoria? Después reculó la Suprema Corte con esto, y la verdad es que en realidad no hay ninguna ley que diga que es obligatoria. Lo que sí dice la Suprema Corte es que debe ser acatada por razones de economía procesal. ¿Por qué? Claro. Porque si una Cámara de Apelaciones resolviera en forma distinta a la doctrina legal, o contraria a la doctrina legal, se interpone un recurso de inaplicabilidad de ley y la Suprema Corte te lo va a dar vuelta, lo va a modificar y va a aplicar su propia doctrina legal. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué vamos a generar todo ese dispendio jurisdiccional si ya sabemos cómo va a terminar la cuestión? Lo que pasa Bien. que, ojo, siempre y cuando puedas ir por inaplicabilidad de ley, porque si no te da el monto, como pasa muchísimas veces, mayoría, si no te da el monto, te la comes. Es decir, si una Cámara de Apelaciones resuelve de forma distinta a la doctrina legal de la Suprema Corte, y no te da el monto para ir por la inaplicabilidad de la ley, los 500 IUS,
no tenés manera de recurrirla, porque por nulidad no, si nulidad es otra cosa. Acá no hay... Igual en ese caso existía, no quiero equivocarme con el nombre, pero... No me acuerdo si es 31 bis o 32 bis, donde vos... Exacto, donde se podían obviar. Exactamente, sí, igual. Pero bueno, es excepcional, claro. Que te lo concedan. Entonces, de hecho, no sé, por ejemplo, la sala 2 de la Cámara de Mar del Plata actualmente está aplicando una tasa de interés distinta de la pasiva, está aplicando tasa activa, ¿sí? En determinados casos, no es mucho, ¿sí? Y no es la doctrina legal, es tasa pasiva, la tasa pasiva más alta que tenga el mercado, que es la denominada tasa pasiva VIP, que es para los bancos Internet Provincia, la banca Internet Provincia, sí. Pero la sala 2 de Mar del Plata está aplicando desde el año pasado, de medio del año pasado, tasa activa. Se alejó de la doctrina legal. Claro, si lo puede fundar, digamos, si tiene fundamento. En realidad le buscó la vuelta por el lado de que en realidad las situaciones son distintas, porque la inflación, etcétera, entonces el marco fáctico es distinto, pero en realidad se está apartando de la doctrina legal. Entonces, no hay una norma, es tal cual les dijo del Cerro, no hay una norma que lo establezca. Sí dice la Corte, y la doctrina legal de la Corte, sobre el valor de la doctrina legal, lo que dispone es que por razones de economía procesal debe ser seguida o acatada. Muchos han entendido que tiene una obligatoriedad similar a la de la ley porque es recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, es decir, se lo está poniendo al mismo nivel. ¿Está claro? De una ley que tiene que ser obligatoria, pero la verdad es que no hay ninguna norma que expresamente diga la doctrina legal es obligatoria, como sí lo hay respecto a lo plenario. Bien, entonces siempre hablamos de Suprema Corte, en ese nivel, no nos vamos a Corte. Tal cual. Bien, tal cual. Bueno, gracias. Sí. ¿Otra? Ahora, doctor, cuando la Corte hace casación positiva, a veces no lo hace para sentar una tendencia para que los tribunales inferiores continúen con esa línea. Sí, bueno, no, sí, claramente. Es decir, el sentido es también generar la doctrina legal, es también generar las líneas directrices de la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires. Porque si la Corte dice, de hecho, muchas veces los jueces lo que hacen es dejar a salvo su opinión, los jueces inferiores, y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es doctrina legal de la Suprema Corte y que debe ser, por razones de economía procesal, acatada. ¿Sí? No sé, me ha pasado, por ejemplo, acá Sala 3 con el tema de la prioridad de la derecha respecto de la avenida, ¿no? Los jueces de Sala 3 entienden que la avenida siempre tiene prioridad, pero la verdad es que no es lo que dice la ley de tránsito. Y la Suprema Corte actualmente el criterio dice que quien aparece de la derecha tiene prioridad respecto de quien circula por avenida, ¿no? Entonces, Sala 3 lo que hace es, yo no estoy de acuerdo, pero la doctrina, como quien dice, donde manda capitán no manda marinero. La doctrina, la Suprema Corte dispone que sí, que tiene prioridad el que aparece en la derecha respecto del que circula por avenida, y así lo decidimos. Pero tiene la posibilidad de dejar a salvo la opinión. ¿Otra? Yo tengo una pregunta. En cuanto al certiorari positivo de la inaplicabilidad de ley, ¿se le pide, en cámara se pide una vez que yo interpongo el recurso? Sí. Pero vos me estás hablando del certiorari positivo. ¿Eh? Del certiorari positivo. Del 31 bis, ¿no? 31 bis. Sí, el 31 bis. Se debe pedir, se debe exigir. Cuando planteás el recurso. Cuando planteo. Sí, no esperes que nadie adivine nada. Esto lo tenés que plantear y Yo fundar. planteo el recurso, no me da el monto y digo, por favor, o no sé cómo se... Por favor, bueno, Bueno. así no vamos a ir lejos. No, así no vamos lejos. No. Con por favor no vamos a ningún lado. Por favor pedí al que lo iban a ahorcar en el medioevo. Bueno. Y no le sirvió. En todo caso, hasta pedir. Yo te agradezco, Ayelén, porque un viernes a la noche ya que nos terminemos riendo ya es demasiado. Yo vengo de una semana picante, así que te agradezco.
La cuestión es que en realidad lo que vas a tener que plantear es la situación de excepción y fundarlo. Es decir, que es un poco el argumento lo acaban de dar ustedes recién, ¿sí? Es decir, bueno, a mí no me da el monto, se violó la doctrina legal claramente, y no me da el monto para ir, entonces se genera una situación injusta, y en un punto, una situación de desigualdad, porque, fíjense el criterio de Corte de Nación en Anadón. ¿Vieron Anadón con la Comisión de Comunicaciones cuando desaparece el recurso de la denominada tercera instancia ordinaria, porque que era solamente para los casos donde el Estado era el que recurría? Bueno, que la Corte, lo que la Corte de Nación dice, bueno, pero solamente cuando puede recurrir el Estado y cuando supera determinado monto, creo que 1 millón de pesos era, en ese momento la plata. Se genera una situación de desigualdad. Entonces, el argumento es, ¿por qué yo, porque no llego a los 500 IUs, estoy en una peor situación que quien tiene un agravio de 500 IUs o más? ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero si no, no existirían las competencias por razón del monto, porque eso es un caso de competencia por razón del monto. Y la ley lo puede regular esto, sí, está bien, pero van a plantear esta situación de excepción, concretamente y puntualmente, y de que se está violando la doctrina legal y que por lo tanto tiene que ser revocada la sentencia. Después, si la Corte, después puedes hacerle que la Cámara no te lo conceda, te diga que no, y vas a tener que ir en queja a la Suprema Corte. Es decir, tenés también esta posibilidad, tenés 2 chances. Si no te lo concede la Cámara, que te lo concede la Corte. Perfecto. Nosotros todavía no vimos el recurso ordinario, el de la tercera instancia, el federal, o sea, no lo hablamos en clase, pero bueno, sí lo leímos. Ese, ¿sigue vigente o no? Porque supuestamente era para casos, lo que dijiste recién, de un monto elevado y todas las circunstancias. Y yo leí que el primer caso, no, pero por ejemplo, si había casos de guerra, buques, Sí, eso patentes, sí, eso sí, claramente sí. pero no sucede, digamos. No, la verdad que no. El caso que ocurría en todos los supuestos era el anterior, ¿sí? El de Anadón, que está citado en el programa. Anadón con comisión, creo que dice Presidente de Naciones, Anadón con Comisión Nacional de Comunicación. Bueno, terminamos acá. Son y 57. Cualquier consulta, bueno, por correo electrónico, en la plataforma, etc. Y nos veremos el jueves, ¿no? No, el jueves, a las 12, sí, ¿no? A las 2 de el la parcial. tarde. ¿Eh? No, sí, el jueves el parcial, claro, sí. El jueves. Listo, bueno, hasta el jueves. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao.